para presentarle esto que está muy chistoso. Nos encontramos con este archivo en las malditas y benditas redes sociales. Yo pienso que son más bien benditas, ¿no? Y que pues a veces con esa bendición vienen algunas maldiciones, pero no creo que sean malditas. Y nos encontramos con un archivo del defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, cuando en aquel entonces, estamos hablando ya de hace varios años, se le pone, mire, de tapete, como este que tengo acá atrás, se le pone, pero de tapete, a pues un malandro, a estos malandros que defiende, al malandro espurio y sumamente nefario de Felipe Calderón. Esto mientras ambos hablan, pero maravillas, del narcotraficante Genaro García Luna, quien ayer antier, disculpe usted, quien antier fue sentenciado en una corte del Distrito Este de Nueva York, en la corte del Distrito Este de Nueva York, corrijo, a 38 años de prisión. Y mire, ojo, aquí quiero hacer la aclaración. Los personajes cercanos al nefario de Felipe Calderón, como el Saco de Pus, Javier Lozano, Cordero, Gil Suárez, todos estos, a pesar de que son grandes abogados, se pusieron a difundir la noticia falsa de que el tipo no había sido declarado culpable, y no, sí. Hace meses, Genaro García Luna fue declarado culpable de una serie de delitos relacionados al narcotráfico. Eso de verdad no se puede contrarrestar. El pueblo de los Estados Unidos, mediante un jurado unánime de 12 personas, declaró culpable a Genaro García Luna de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal, conspiración para importar drogas y falsedad de declaraciones para obtener la nacionalidad estadounidense, que son, bueno, pues de las acusaciones formales en su contra fue la, como dicen en mi pueblo, la menos peor. Y hace un par de días, este sujeto, este narcotraficante, pues ya fue sentenciado a 38 años de prisión, lo cual, mire, le comentaba yo, de acuerdo al sistema penitenciario estadounidense, eh, de acuerdo a también el sistema legal estadounidense, pues podría traducirse incluso en 27 años máximo. ¿Por qué? Porque efectivamente existe esta figura de la buena conducta, pero solamente se dan 54 días por cada año de sentencia. Entonces, si se le sentenció a 38 años de prisión, lo más que le pueden reducir su condena son 5.6 años. Hablando de decimales, ¿no? 5.6 años. Más los 5 que ya sirvió, que ya estuvo en la cárcel, pues mínimo, tendría que estar en la cárcel 27 años y medio. Mínimo. Él tiene 56 años, estaría saliendo a los 83 aproximadamente, es decir, hasta el 2051, a menos que coopere con las autoridades y hable de sus cuates, que así lo defendían en aquel entonces. Mire cómo se pone de tapete el señor Rating, que hoy se va a España con su amigo Felipe Calderón, que también ahí pues vive en España, pero mire cómo se le pone tapete a su amigo y mire cómo ambos defienden a un narcotraficante. Pero sabe que le voy a ser perfectamente honesto, le voy a pedir a don David que mientras estamos poniendo este video, me rescate los videos de ayer de Ciro, porque esto es lo más importante, esto se tiene que revisar hasta el cansancio. Efectivamente, hoy usted me puede decir, ¿y qué, Toño? A lo mejor en ese entonces no sabían, o qué injusto eres que estés mostrando a estos personajes defendiendo a Genaro García Luna en aquel entonces. No, los tipejos siguen defendiéndolo. Hoy en día siguen diciendo ellos que no hay pruebas en contra de Genaro García Luna, cosa que a mí me parece sumamente indignante. Ante las montañas y montañas de evidencias que se presentaron durante el juicio, hay una nota incluso añeja del periódico El Universal, el cual, por cierto, ha sido muy crítico de todo lo que tenga que ver con López Obrador. Usted lo sabe. Una nota en la que se hablaba de 60,000 pruebas en ese momento. La tiene de ayer, don David, la tiene de ayer. A ver si el reto también no la busca. Mientras tanto, ahí está, mire. Ahí está, se la va a poner don David. Presentan casi 60,000 documentos de pruebas en el caso contra Genaro García Luna. Así nos lo compartía nuestro querido compañero periodista independiente y maestro en comunicación, Manuel Ibarra, ayer aquí en Sin Censura.
Y pues nosotros, más que interesados en mostrarle estos momentos históricos, para que usted recuerde, porque recordar es vivir. El tema de la inseguridad, presidente, y la lucha contra el crimen. Déjeme preguntarle por un personaje porque creo que en el recuento de este gobierno, en su biografía, va a ser un nombre que va a estar muy ligado al de usted, Genaro García Luna. En una evaluación de 1 a 10, como secretario de Seguridad Pública, ¿cuánto le pondría a Genaro García Luna? Yo creo que yo la verdad no me gusta yo calificar con números a mis colaboradores, pero ha sido un muy buen colaborador y por eso es secretario de Seguridad Pública. Y honestamente, la transformación que ha hecho el gobierno federal, por ejemplo con la Policía Federal, sí es, como decía Víctor, sí es uno de los legados que voy a dejar. Voy a dejar una policía moderna, eficiente y que no había y que la necesita el país. ¿Escucha eso? Voy a dejar un gran legado con Genaro García Luna, una policía que tuvo que desmantelarse ante la serie de vejaciones que la envolvían, al grado de que es, vamos, todo el planteamiento precisamente del expresidente Andrés Manuel López Obrador para establecer la Guardia Nacional con, vamos, esta función de ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mire, don David me consiguió el comentario final, ese es uno, pero no sé si me pueda buscar también por ahí, amigazo. Hay un comentario, hay un momento en el que está Ciro Gómez Leiva chilloteando la sentencia de Genaro García Luna. No es ni siquiera con el comandante Borolas, es con su achichincle que tiene ahí, el ayudante ese que tiene ahí. No sé si me la pueda buscar. O bien, también está una declaración ya directamente en esta entrevista que tienen con el pues muy nefario de Felipe Calderón, en la que primero le dice Calderón a Ciro y a su achichincle, al ayudante ese que tienen ahí, le dice, es que, como dijo el juez Brian Cogan, que Genaro pues tenía dos vidas, a mí me hubiera gustado conocer la otra vida y actuar a tiempo y etcétera. Y en ese momento, como si le hubieran puesto un cohete pues en el trasero a Ciro Gómez Leiva, se dice, no, pero presidente, no, pero no hay pruebas en su contra. Así con la voz que tiene, ¿no? Vamos primero a ver su pitero editorial, porque insisto yo, usted es muy indignante, que en aquel entonces lo defendían y lo ponían como un héroe, y hoy, que ya está exhibido, que verdaderamente fue un narcotraficante, lo sigan defendiendo y digan que no haya pruebas en su contra. Hágame, como comenzamos hoy el programa, hágame el fabrón cabor, como dirán los disléxicos, claro, ¿no? Las cosas como son. Genaro García Luna ha sido condenado sin una prueba, una sola prueba en contra. Ha sido condenado por los dichos de los narcotraficantes a los que combatió. Las cosas como son. Nos vemos mañana la despedida. Las cosas como son. Las cosas como son. Pues las cosas como son es que es un narcotraficante. Y las cosas como son es que Ciro Gómez Leiva es un defensor de malandros. Sí, estudió comunicación en la Ibero y tuvo un despegue en su carrera muy interesante, muy llamativo, pero hoy en día, ¿ve usted este tipo de defensas a ultranza que hace de criminales? Es que, insisto, de verdad, están defendiendo a un criminal. Y yo sé que suena a disco rayado con esto, pero la historia es muy importante. Y esto no se los perdonará la historia. En 20, 30 años, póngale que ahorita a lo mejor les dan el beneficio de la duda, otros se burlan de ellos, otros simple y sencillamente dejaron de creer en ellos, su credibilidad ya no existe. Pero en 20, 30 años, cuando sean parte de los libros de historia, sí serán recordados como chayoteros, como defensores de malandros, como personajes que en lugar de estar cercanos al pueblo como debe de ser el periodismo, estuvieron cercanos a las más altas esferas del poder y defendieron a esas más altas esferas del poder sin importar las infamias que cometieron. Se habrá recordado Ciro Gómez Leiva por ser amigo de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, del juez Uriel Carmona, de Rosario Robles,
de este señor, se me fue su apellido, el que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, que fue obligado a renunciar por sus corruptelas, Medina Mora, por defender a Emilio Lozoya Austin. Ya después no, ya después lo atacó, ¿no? Cuando le dijo, ya cambió la idea ahí. Por defender a los indefendibles. Así van a pasar a la historia, como remedos de comunicadores. Bueno, pues veamos, vea usted cómo es que, sí, hace algunos años lo tenían en un pedestal y hoy todavía lo tienen en un pedestal. Hoy dicen, las cosas como son, ¿no? Sí, fíjese usted cómo ante la declaración, pues como con la cola entre las patas del expresidente espurio Felipe Calderón, de que él le hubiera gustado conocer, según él, ¿no? La otra parte de Genaro García Luna, pues pareciera que verdaderamente le están poniendo un cohete en una cavidad muy oscura a Ciro Gómez Leiva, al punto de que, bueno, él y su achichincle, pero de verdad se desespera y dice, pero, ¡ay! No, mire nada más. Desde luego que es una situación compleja, difícil, penosa, me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado, pero el tema fundamental sigue ahí. Puede haber además muchas cosas. El propio juez Kogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, por lo menos de testigos, hasta muy recientemente, Ciro. Ahora, lo decíamos anoche en la televisión, después de conocer el fallo del juez Kogan, las cosas como son, Felipe. Genaro García Luna lleva 5 años en la cárcel y estará muchos más sin una sola prueba en su contra. Genaro García Luna está en la cárcel porque un jurado y luego un juez se convencieron de que los dichos de narcotraficantes a los que suponemos Genaro García Luna combatió eran verdaderos. Pero al día de hoy, esta mañana, 17 de octubre, no hay una evidencia, en contra de Genaro García Luna. Nosotros lo que no es público, pues no lo conocemos, no la hay. Pero la verdad es que así fue, es decir, lo que se llama en el derecho una evidencia material y objetiva, que es a lo que nos referimos. Es decir, un video, una grabación, una casa. Se habla incluso de temas que tienen que ver con depósitos de dinero, etcétera. Pero independientemente de esto, yo no juzgo. A ver, aquí está, ¿no? Presentan casi 60,000 documentos de prueba en el caso contra Genaro García Luna. Y yo sé que están ellos minimizando la prueba testimonial, ¿no? Ok, ¿no? Póngale usted que minimicen la prueba testimonial porque se trató de comentarios o planteamientos de criminales. Solamente fue de criminales, ¿eh? Fue también de agentes del orden acá en los Estados Unidos. Pero ok, digamos que con el cohete que tiene ahí Ciro y su achichincle en ya sabe dónde, desestiman estas pruebas, ¿no? Desestiman al pueblo de los Estados Unidos que unánimemente determinó que este tipo era culpable de esos delitos que le di yo a conocer desde el principio, ¿no? Conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en organización criminal y conspiración para importar drogas. Por cierto, en la mayoría de los juicios, pues hay alguna persona que se opone. Aquí fue unánime, de verdad, fue unánime. Está muy encabronado Ciro y su achichincle y Calderón y lo que usted quiera, pero aquí fue unánime, no hubo duda de lo que demostraron los fiscales sobre Genaro García Luna. No hubo duda de nadie. No tardaron mucho en deliberar, por cierto. Me acuerdo, acuérdese usted. Además, se presentaron todas estas pruebas documentales y pues existió esta montaña de evidencias, pero ¿sabe qué? A mí me da la impresión de que a lo mejor si no aceptaron en la corte estas grabaciones, estos videos, estos audios, fue en un ánimo de tal vez diplomacia con México. A lo mejor porque con estos audios, con estos videos, iban a, de alguna u otra forma, embarrar a muchas personalidades que no tienen algo que ver en este momento con el juicio. A lo mejor fue diplomacia, a lo mejor fue de alguna otra... O sea,
a nosotros nos hubiera encantado, no me malentienda, ¿eh? A lo mejor iban a embarrar a personas como precisamente expresidentes, empresarios, de los criminales, ¿no? Políticos o periodistas que defendieron a capa y espada a los Genaro García Luna, ¿eh? Ojo, a lo mejor por eso no llegaron esas pruebas en video y en audio, ¿eh, Ciro? Pero a lo mejor ya las tienen. Y por eso vas a estar muy bien, pero muy, muy bien en España, protegido por el facherío de ese país, como le dicen. Así como protegen a Felipe Calderón, así vas a estar protegido y veremos tus enlaces a Radio Fórmula, la Cueva de los Malandros, probablemente con un mundito atrás, como lo hace Calderón, para que no vea dónde están. Menos más que ese es el fondo que utiliza Calderón. Y uno se acuerda así de que, pero como, ¿por qué? Bueno. 7 de la mañana con 33 minutos hora del centro de México, 8 de la mañana con 33 minutos hora del centro de los Estados Unidos. Ya mero cambiamos de horario acá en Estados Unidos. Vamos a cambiar de horario a principios de noviembre, mero con las elecciones. Así que ojo, para que esté usted pendiente. Vamos a